Entrevistas. En el mundo al revés. Seguimos aquí en el mundo al revés por el aire libre. En esta ocasión estamos en contacto con la entrevista del día de hoy. Tenemos del otro lado a Orlando Carriqueo. Él es huarquén y referente indígena del pueblo mapuche de Río Negro. ¿Cómo estás, Orlando? Diana Maraciolo te saluda. ¿Cómo te va? Mari Puen, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder conversar con ustedes. El gusto es nuestro. Muchas gracias por esta comunicación. Estamos agradecidas y agradecidos de hablar con vos. Contanos principalmente, danos un pantallazo de cuál es la situación hoy en día en el Bolsón y en la comunidad Quenquentreu. Bueno, la situación es la misma, compleja para las comunidades, no solo para la comunidad Quenquentreu, sino esto es parte de la historia de lo que venimos atravesando como pueblo y tampoco es tan distinto a lo que se ve en el norte, ¿no? Me parece que esa situación, si bien la violencia institucional de sitiar una comunidad por 30 días no es común ni natural y es marcadamente inconstitucional, violatoria de los derechos humanos de las personas, no dejamos de señalar las contradicciones que tiene el Estado para resolver demandas que son históricas y que tienen que ver con el pueblo mapuche, pero tiene que ver con todos los pueblos originarios que hoy habitan y que históricamente y milenariamente habitaron el territorio de lo que hoy se conoce como Argentina. Me parece que ahí hay que analizar en términos históricos esta situación, los conflictos, pero bueno, la comunidad está en el territorio, tiene el acompañamiento de otras comunidades, de organizaciones, de gremios, hay actividades que se están programando para este fin de semana, mañana hay movilización en toda la provincia de distintos sectores de una multisectorial que se conformó para acompañar al pueblo mapuche tehuelche, que en la provincia de Río Negro, más allá de que estemos conformados en comunidades y hay alrededor de 160, mayormente toda la sociedad es mapuche tehuelche, así que cuando se ataca a una comunidad o al pueblo mapuche, se está atacando a gran parte de la sociedad en estas provincias de la Patagonia. Claro, tienen una organización, están bien organizados. Sí, estamos organizados, nuestra organización tiene más de 40 años de trayectoria, igual los referentes territoriales. Acá las comunidades se asentaron, algunas partes anteriores de la campaña del desierto estaban, pero después hubo hace 140 años un genocidio que marcó definitivamente y cambió la historia, el modo de vivir, la concepción de la tierra, apareció la propiedad privada, el alambrado y la violencia institucional. Me parece que en ese marco lo que vivimos hoy no es nada más ni nada menos que todavía seguir resistiendo el avance del capitalismo, el avance de otro modo de vida, las multinacionales, los negocios inmobiliarios, los negocios promineros, todo un conjunto de cosas que marcan los últimos 140 años en esta parte del territorio. ¿Y cómo es esa convivencia que vos mencionabas? Mencionabas también que había contradicciones en torno de cómo se abordan estas problemáticas de parte, digamos, del gobierno. ¿Cómo es esa convivencia entre, bueno, el capitalismo que ustedes le preceden y cómo atiende esta situación el gobierno? Bueno, no podemos desconocer que estamos atravesados por el capitalismo, que ese es el modo de vivir que todos tenemos hoy, y que salir fuera del capitalismo, quienes están saliendo hoy o que han salido históricamente son los pueblos originarios, las organizaciones sociales hoy que están planteando otra dinámica distinta en la construcción de las relaciones sociales, y eso no es un dato menor. Las comunidades acá en Argentina, en Latinoamérica, estamos enfrentando proyectos extractivos de muy alto impacto en el territorio y que a veces en las grandes urbes no se ve. Me parece que esta discusión que hoy se plantea en la Argentina sobre la reparación histórica que se le debe a los pueblos originarios puede ser un avance social importante porque claramente marca
una discusión que a veces no la vemos como sociedad, pero que definitivamente marca y es el piso en el cual todavía las grandes diferencias sociales, las injusticias están marcadas, y es el acceso a la tierra. Claro. Como el acceso a la tierra está concentrado, los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores no pueden acceder tampoco. Entonces, ahí empezamos a ver que el problema de la tierra es algo que atraviesa la sociedad en Argentina, no solo atraviesa la historia, y una historia muy muy dura para los pueblos originarios, sino que socialmente somos parte de esa discusión también. No solo por la identidad que tenemos en Argentina, que mayormente es indígena, y que institucionalmente y socialmente todavía no está reconocida, pero que también conformamos parte de los sectores más postergados, claro, no solo en las comunidades, sino en las grandes urbes. Está conmigo también Orlando, mi compañero Lautaro Ceballos, que te quiere consultar. ¿Qué tal, Orlando? Mari Lautaro. Buenas tardes. Mari Lautaro. Sí, te quería consultar si tienen identificados los capitales que están detrás de estas ocupaciones de tierras. Vos antes nombrabas este gran capital acumulativo. Son ventas en muchos casos de tierra. Joe Lewis, Benetton. Benetton tiene 1 millón de hectáreas, que está bien, Benetton la compró en 1991 y antes eran las estancias inglesas. Pero hay capitales extranjeros, capitales belgas, hay un príncipe catarí, empresarios norteamericanos, gente de otros países que están quedándose con territorios donde hay nacientes de agua. Pero bueno, básicamente Lewis, Benetton, el príncipe catarí son las principales figuras, ¿no? Burco, empresarios argentinos como Roemer es el de los medicamentos, Ginóbili, Tinelli, bueno, para quedarse con los territorios comunitarios, no solo lo importante para el Estado es que tenga plata y se lo venden con la gente adentro, y si no hay que mirar qué es lo que está pasando fundamentalmente en toda la Argentina, porque uno puede imaginar que la visibilidad de los conflictos en la Patagonia tiene que ver no solo con un pueblo mapuche tehuelche que históricamente ha defendido su territorio, sino fundamentalmente porque el foco está puesto acá y por la resistencia. Pero la verdad es que el gran avasallamiento, la situación dramática que se vive en el norte de la Argentina, hay que mirarla con esos ojos, ¿no? Y las víctimas somos las comunidades, los pueblos originarios. Entonces, que nos quieran hacer ver en un discurso hegemónico como los victimarios, la verdad es que es una actitud deleznable, es una actitud antidemocrática, es una actitud racista que nada tiene que ver con la historia de lo que hemos construido como sociedad. Una de las referencias que los nombró como terroristas, que los culpabilizó de parte de los ataques incendiarios, que como sabemos ustedes han repudiado y han pedido la profunda investigación de esto, fue la gobernadora de Río Negro, Arabela Carrera. Hoy precisamente decía en una entrevista radial a Arabela que todo se iba a terminar resolviendo por vía judicial. ¿Se puede confiar en la justicia ante estos conflictos, Orlando? Y no, porque la justicia, primero que no reconoce el derecho indígena, y ese es uno de los principales factores, porque la justicia en definitiva es la construcción social de los poderosos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores o cuántos jóvenes de las clases bajas llegan a ser abogados? Y aunque fueran de ese sector, ¿cuál es la capacidad en la construcción de su conocimiento de interpretar el derecho indígena, ¿no? Esa es la falencia principal en la Argentina. Entonces, la justicia es una herramienta, y sobre todo en Río Negro, que ha convalidado despojos, pero históricamente ha sido, ¿no? Es la historia de la Argentina, la justicia federal, las justicias provinciales, las provincias que son feudos, ¿no? Y la justicia responde al poder político, siempre. No hay excepciones donde no respondan. De alguna u otra manera tienen esa influencia. La verdad es que
en ese sentido, y marca también el total desconocimiento que tiene la gobernadora sobre el derecho indígena. Si hay algo que dice el convenio 169 y que ha sido también parte de fallos en la justicia federal, el último fallo en la comunidad Huenuleo, acá en Bariloche, y otros fallos que han sido favorables para el pueblo mapuche, son claros y que los conflictos territoriales con pueblo originario, con comunidades, de ninguna manera es la justicia penal la encargada de resolver estas cuestiones. Entonces, ella quiere criminalizar, quiere correr el foco, quiere desconocer a una comunidad cuando nosotros, las mismas comunidades, las mismas organizaciones, le damos entidad de comunidad, y ella se cree con el poder porque es gobernadora de desconocer a una comunidad. Y bueno, eso marca la dimensión de con quién tienen poca capacidad de discusión, poco análisis político, poco reconocimiento de la historia y una nula capacidad de poder gobernar situaciones para las que han sido elegidos y que realmente buscan la manera más fácil, ¿no? Entonces, si la manera más fácil es la criminalización y las balas, estamos ante la inminencia del terrorismo de Estado también. ¿Creen que el conflicto, lejos de desaparecer, podría llegar a profundizarse entonces, Orlando? El conflicto es histórico, no es de ahora. Claro, el conflicto uno lo tiene que ver en el transcurso de los últimos 100 años. Nosotros tenemos 100 denuncias en la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro, 120 denuncias paradas hace 7 años que están, a través de una ley que es la 2287, están reclamando por el desconocimiento de títulos entregados sobre territorios comunitarios, ¿no? Cuando hay una ley indígena en la Argentina, en la provincia de Río Negro, que dice que cuando se dan situaciones de este tipo y los títulos estuvieran viciados de nulidad, nosotros tenemos el derecho como comunidad de reclamarlo judicialmente. Bueno, entonces uno se encuentra con discusiones territoriales que tienen 50, 60, 70 años, 80 años, 130 años, ¿no? Tenemos un desalojo en una comunidad que tiene 130 años en el territorio. Entonces, el conflicto siempre estuvo, nada más que ahora tiene mayor visibilidad. Si se va a profundizar o no, depende de la capacidad de los gobiernos de poder resolver y reconocer. Por eso entiendo que más allá de los hechos puntuales o de las situaciones que vivimos puntualmente y los conflictos que más visibilidad tienen, lo que hay que marcar claramente es que los conflictos territoriales atraviesan todo el territorio de la Argentina. En Río Negro tenemos esos conflictos, tenemos 40 órdenes de desalojo frenadas por el relevamiento de la 2660, pero la sociedad merece otro tipo de discusión. Y si la Argentina, los gobiernos no son capaces de reconocer que han cometido un genocidio hace 140 años, y que ese genocidio es el piso, el sustento, la pata de todas las injusticias territoriales, las desigualdades que hay hoy, me parece que construimos sociedades sobre sustentos que no son tan firmes, ¿no? Entonces uno comienza a cuestionar una de las principales banderas que ha tenido el Estado argentino, los gobiernos argentinos, fundamentalmente el progresista, que dice que en la Argentina hay memoria, verdad y justicia. Y si se esconde un genocidio, eso de ninguna manera puede ser una realidad, porque para los pueblos originarios no hay memoria de parte del Estado, no hay verdad de parte del Estado y mucho menos justicia. Y los pueblos originarios sí tenemos memoria, tenemos una memoria oral que arrastramos y que conocemos, sabemos lo que pasó, sabemos la verdad de lo que pasó, la historia que podemos contar nosotros, y todavía buscamos la justicia. Orlando, también está conmigo mi compañera Nayera Bonori, que le quiere preguntar. ¿Cómo va, Orlando? Te quería consultar también acerca de la media sanción, ¿no?, que tuvo en el Senado el proyecto que extiende lo que es la vigencia de la ley 26.160, acerca de lo que venías hablando de emergencia territorial. ¿Qué implicancias tiene esta ley? Bueno, la 26.160 es una herramienta muy importante para las comunidades. Ha servido, ha tenido grandes dificultades de aplicarse en los territorios, sobre todo por decisiones de los gobiernos provinciales, que son los que ponen el freno a ese relevamiento. A partir de ahí nosotros tenemos que entender y saber que todavía falta una segunda parte
de la aprobación, que falta a la Cámara de Diputados, que seguramente eso puede ser bastante complejo, ¿no? Dada todavía la situación de elecciones electoral que Claro. tensan la discusión. Pero sería una irresponsabilidad política que los legisladores, que los diputados no respondan a esto que sostiene la paz social. En el 2017 había casi 600 comunidades con órdenes de desalojo frenadas por la 2660 y suponemos que hoy debe haber un poco más, no tenemos ese dato concreto, pero muchas comunidades dependen de que ese relevamiento continúe, y en la provincia de Río Negro una de las principales cuestiones que pasa es que hace más de 10 años que no se lleva adelante el relevamiento, y que hoy el gobierno de Río Negro, que habla de diálogo, que habla de justicia, lo que no hace es aplicar y firmar el convenio. O sea, Claro. hay una clara política antimapuche en la provincia de Río Negro. Claro, absolutamente. Orlando, realmente agradecidos todos acá por esta conversación. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha. Capo de Colial, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande. Allí hablábamos con Orlando Carriqueo, él es huarquero y referente indígena del pueblo mapuche de Río Negro, contándonos acerca de esta situación que es ancestral, ¿no? De esta cuestión de las desigualdades de las comunidades indígenas. Quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.